¿Te han herido y todavía sigues cargando con eso? ¿Aún piensas en lo que pasó, en lo que dijeron, en lo que nunca te explicaron? No estás solo. A todos nos han roto alguna vez. Pero lo que marca la diferencia no es el daño, es lo que hacemos después del dolor. Y hoy no vengo a hablarte de venganza, ni de cómo enfrentarlos con rabia. Vengo a enseñarte cómo liberarte, cómo sanar sin perder tu paz, cómo afrontar a quien te hizo daño desde la fuerza serena del estoicismo. Porque, aunque cueste creerlo, el verdadero poder no está en responder, sino en no reaccionar. No está en gritar lo que vales, sino en dejar que el silencio lo demuestre. Los sabios estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado. No puedes controlar lo que otros hacen, pero puedes controlar cómo decides responder. Y en este video voy a compartir contigo 8 enseñanzas estoicas que cambiarán para siempre la forma en que enfrentas a quien te lastimó. Sin victimismo, sin rencor, con dignidad, con calma y sobre todo, con poder interior. Así que quédate, porque si alguna vez te rompieron, hoy vas a empezar a reconstruirte y lo harás más fuerte que nunca. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza hoy con el estoicismo. Hazlo con intención, como una promesa contigo mismo. Ahora sí, empecemos. El silencio es más fuerte que 1000 respuestas. Hay momentos en los que todo en ti quiere reaccionar, decir algo, defenderte, dejar claro que no merecías ese trato, esa palabra, ese desprecio, y sin embargo, eliges callar. No por miedo, sino por sabiduría, porque has aprendido que no todo merece tu energía, y que a veces el silencio es la forma más alta de respeto que puedes darte a ti mismo. El mundo grita, te empuja a responder, a justificarte, a devolver el golpe, pero tú no gritas, tú respiras, observas y te mantienes firme, porque entiendes que tu paz vale más que cualquier victoria momentánea, y que quien te provoca no merece el poder de romper lo que te ha costado tanto construir, tu centro. El silencio no es debilidad, no es resignación, es fuerza interior, es dominio propio, es la elección consciente de no entrar en el juego de quien quiere arrastrarte al caos. Cuando decides no reaccionar, estás diciendo sin palabras: yo soy más que esto, y eso desconcierta. Porque rompe el guión, porque le devuelve al otro su propio reflejo. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, fue constantemente atacado por enemigos, cortesanos y hasta miembros de su familia. Sin embargo, en vez de responder con gritos o castigos, escribió en su diario: no es necesario responder, es suficiente con ser. Su silencio no era cobardía, era claridad. Era la expresión más alta de autocontrol, una declaración silenciosa de poder auténtico. Y es que el silencio no solo te protege, también te permite escuchar lo que realmente importa, tus valores, tus metas, tu voz interior. Cuando dejas de gastar tu energía en lo externo, comienzas a conectar con lo esencial. Descubres que muchas batallas se ganan no luchando, sino retirándote con dignidad, y que hay más sabiduría en una pausa que en 1000 argumentos. No es fácil, no siempre se logra a la primera. A veces el impulso de responder arde por dentro, pero cuando eliges el silencio, sientes un alivio profundo, como si soltaras un peso que no te correspondía llevar, como si liberaras a tu alma del ruido que la estaba confundiendo. Porque en ese silencio hay espacio para entender, para sanar, para volver a ti. Piensa en cuántas veces dijiste algo en caliente y luego lo lamentaste. ¿Cuántas veces reaccionaste por impulso y después te sentiste vacío? El silencio, bien elegido,
Evita esas heridas. No te hiere a ti, no hiere al otro. Solo deja que el tiempo haga su trabajo. Porque el tiempo, junto al silencio, revela verdades que ninguna discusión podría mostrar. El estoicismo no propone el silencio como pasividad, sino como estrategia, como una forma de proteger tu equilibrio. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Y tú puedes pensar que esa ofensa no merece respuesta. Puedes decidir que ese comentario no tiene valor. Puedes elegir el silencio y elegirte a ti. Y cuando lo haces, algo cambia. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu actitud. Ya no reaccionas por impulso, reaccionas por conciencia. Y eso te da poder, te da libertad. Porque quien domina su lengua, domina su vida. Quien sabe callar, sabe observar. Y quien observa, aprende. El silencio también incomoda, porque obliga al otro a enfrentarse a sí mismo, a preguntarse por qué no reaccionaste, a escuchar el eco de sus propias palabras, a cuestionarse si cruzó un límite. Y ese eco, muchas veces, es más fuerte que cualquier grito, porque no hay nada más poderoso que el vacío que deja tu ausencia. Cuando se esperaba tu respuesta, no se trata de callar siempre. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo no. De reconocer que no todo merece ser dicho, que no todo necesita una réplica, que tu energía es sagrada y no debe ser entregada a cualquiera que intente provocarte. Se trata de poner límites sin levantar la voz, de proteger tu dignidad sin necesidad de explicarte. Y así, poco a poco, empiezas a darte cuenta de que el silencio no es solo una respuesta, es una declaración, una forma de cuidarte, de honrarte, de mantenerte fiel a ti mismo. Porque quien guarda silencio, cuando podría gritar, demuestra una fuerza que pocos conocen, la de la verdadera paz. Así que la próxima vez que alguien intente desestabilizarte, que el mundo espere tu reacción, detente, respira y pregúntate, ¿vale la pena mi paz? Porque cuando eliges el silencio, eliges tu libertad. Deja que el tiempo hable por ti. Hace unos años, conocí a una mujer llamada Carmen. Tenía 53 años y acababa de salir de una relación de casi una década. Él se fue de un día para otro, sin explicaciones, sin despedidas, dejando atrás un silencio que dolía más que cualquier palabra. Carmen, como haría cualquiera en su lugar, buscó respuestas. Escribió mensajes que nunca obtuvieron respuesta. Llamó a números que ya no contestaban. Incluso intentó hablar con conocidos en común para entender qué había pasado. No buscaba discutir, solo quería una razón, algo que le diera sentido a esa ausencia repentina. Pero el silencio fue lo único que recibió. Durante semanas, vivió atrapada entre la rabia y la tristeza, hasta que, un día, se miró al espejo y se hizo una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Y si nunca obtengo la explicación que estoy esperando? Fue en ese instante que decidió detener la búsqueda. Guardó su teléfono, cerró el cuaderno donde anotaba sus pensamientos y eligió esperar, no a que él volviera, sino a que su alma encontrara su propio cierre. Y lo que parecía resignación se transformó en claridad. Con el paso del tiempo, Carmen empezó a reencontrarse con sí misma, a recuperar rutinas que había dejado de lado, a disfrutar del silencio, ya no como castigo, sino como compañía. Y un día, con una paz que no había sentido en años, me dijo, no necesito que él lo entienda, porque ahora lo entiendo yo. Esa frase lo cambió todo, porque ahí comprendí que hay heridas que solo el tiempo sabe cómo cerrar, y que a veces no se trata de encontrar respuestas, sino de dejar de perseguirlas. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo.
aprender a esperar sin desesperarse, dejar de insistir en forzar un cierre, soltar la necesidad de que el otro reconozca lo que tú ya sabes. Porque si alguien no supo verte cuando estabas, ¿por qué correr tras su validación cuando ya no estás? Marco Aurelio escribió: acepta sin arrogancia, renuncia sin dolor. Una línea sencilla, pero profundamente transformadora. Aceptar que no todo depende de ti. Renunciar a la necesidad de controlar lo incontrolable y permitir que el tiempo haga su parte. Porque el tiempo, aunque lento, siempre revela lo que debe ser visto, y muchas veces lo hace en silencio. Esperar no es pasividad, es una forma de inteligencia emocional. Es entender que no todo debe resolverse ahora, que las personas, como las estaciones, necesitan su propio ritmo para cambiar, para entender, para mirar hacia atrás y ver con claridad lo que antes ignoraban. Pero eso ya no es asunto tuyo. Tu trabajo es mantener tu paz, seguir adelante, construir tu vida sin quedarte anclado a lo que no fue. Aplicar esta enseñanza en la vida real no siempre es fácil, porque la ansiedad por cerrar una historia, por entender qué falló, es humana, pero ahí está el reto estoico: dejar de actuar desde el impulso y empezar a responder desde la conciencia. La próxima vez que sientas la urgencia de escribir, de aclarar, de obtener respuestas, detente, respira y dite a ti mismo: el tiempo hablará por mí. Un ejercicio útil es escribir una carta que no vas a enviar. Vacía ahí todo lo que sientes, lo que quisieras decir, y luego guárdala, no para que el otro la lea, sino para que tú la sueltes. Ese acto sencillo puede ayudarte a cerrar sin necesidad de confrontación, porque no todo lo que se rompe debe arreglarse. A veces simplemente se deja ir. Esta enseñanza se entrelaza naturalmente con otra idea central del estoicismo: la dicotomía del control. No puedes controlar cómo otros actúan, qué piensan o cuándo entienden, pero sí puedes controlar cómo respondes, dónde enfocas tu energía y cuánta paz decides preservar. Elegir el silencio en lugar de la confrontación no es rendirse, es elegirte a ti, es proteger tu equilibrio, es confiar en que quien necesita aprender, lo hará, aunque tú ya no estés presente. Y lo más sorprendente es esto: cuando dejas de buscar respuestas afuera, empiezas a encontrarlas dentro. Ya no necesitas que el otro reconozca tu valor, porque tú ya lo ves. Ya no duele el silencio del otro, porque aprendiste a habitar el tuyo. Y ese cambio interior es libertad. Ahora te invito a reflexionar. ¿Alguna vez sentiste que el tiempo te dio una respuesta que las palabras nunca pudieron darte? ¿Has vivido una experiencia donde tu ausencia fue más clara que cualquier explicación? Cuéntalo en los comentarios, porque compartir tu historia puede inspirar a otros que hoy están en silencio, esperando comprender. Y ahora sigamos, porque la siguiente enseñanza no habla de esperar, sino de actuar. Y a veces, lo que transforma tu vida no es lo que esperas, sino lo que te atreves a cambiar. Cambia la rutina, rompe el patrón. Hay una trampa silenciosa en la rutina. Nos hace predecibles. Y lo que se vuelve predecible, deja de ser valorado. ¿Te ha pasado que siempre eres tú quien escribe primero, quien está disponible, quien dice que sí, aunque estés cansado? ¿Y que cuanto más das, menos parece importar? No es casualidad, es un patrón, uno que se repite, hasta que decides romperlo. Muchas veces, sin darnos cuenta, educamos a los demás sobre cómo tratarnos. Y si siempre estás ahí, si siempre respondes de inmediato, si nunca dices que no, las personas dejan de ver ese gesto como un acto de amor y lo convierten en una expectativa. Lo que antes era atención, ahora es obligación. Lo que antes era gesto, ahora se da por hecho. Y ahí es donde pierdes. No porque estés mal, sino porque dejaste de ser sorpresa.
Romper la rutina no es desaparecer, es reaparecer distinto. Es enviar el mensaje claro de que tú también cambias, evolucionas, decides, porque cuando interrumpes lo que era habitual, provocas reflexión. El otro se detiene, se pregunta, y ahí empieza a ver lo que antes no veía, no porque tú lo digas, sino porque dejas de hacerlo. Epicteto decía que no debíamos ser esclavos de nada que no podamos controlar. Y eso incluye la necesidad de agradar, de estar siempre presentes, de mantener una imagen que ya no nos representa. Cambiar el patrón es tomar el control de nuevo. Es recuperar el derecho a decir, hoy no estoy, hoy elijo distinto. Y para ilustrarlo, déjame contarte algo. Un hombre llamado Andrés, de 61 años, acostumbraba desde hace años a llamar a sus hijos cada noche. Estaba convencido de que si no lo hacía, ellos se olvidarían. Durante más de una década fue siempre el primero en escribir, en preguntar, en proponer visitas. Pero un día, agotado por sentirse ignorado, decidió algo simple. No llamaría esa semana. No por enojo, sino para observar. El primer día no pasó nada. El segundo, tampoco. Pero al cuarto, su hija lo llamó preocupada. El menor le escribió diciendo, ¿estás bien, papá? Se siente raro no escucharte. Andrés sonrió, no por venganza, sino porque entendió que su presencia tenía valor, pero solo cuando dejaba de estar garantizada. A veces, necesitas dar un paso atrás para que el otro avance. Y eso se logra cambiando lo predecible. Si siempre eres tú quien pide perdón, espera. Si siempre cedes primero, respira. Si estás cansado de ser quien sostiene los vínculos, suelta. No para castigar, sino para medir, para entender desde dónde se construye el vínculo y si realmente es mutuo. En la práctica, puedes comenzar con pequeños gestos. No respondas de inmediato un mensaje si no lo sientes. No digas sí automáticamente a un favor. Haz una pausa antes de confirmar una cita. Y sobre todo, observa. Porque cuando cambias tu manera de estar, también cambia la forma en que los demás se relacionan contigo. Es ahí donde comienza la transformación. Este principio está íntimamente ligado a otra idea central del estoicismo, la autodisciplina. No para imponerte límites rígidos, sino para recordar que tú eliges cómo y cuándo actuar. No estás en este mundo para repetir rutinas que ya no te hacen bien. Estás aquí para crecer, y el crecimiento requiere movimiento, renovación, cambio. La sorpresa, bien utilizada, puede ser un despertar, porque lo que no se espera, impacta, y lo que impacta, se recuerda. Si rompes la rutina de ser el que siempre da, puedes convertirte en el que también se elige. Si dejas de estar por costumbre, puedes empezar a estar por convicción. Y ahí nace el respeto, no desde el miedo, sino desde el redescubrimiento. Y lo más revelador es que cambiar el patrón no siempre cambia al otro, pero siempre te cambia a ti. Te devuelve la conciencia, la claridad, la libertad de no vivir en automático, de no reaccionar por inercia, de no repetir lo que ya no se siente verdadero. Así que ahora te pregunto, ¿qué rutina estás sosteniendo que ya no te representa? ¿Qué gesto estás repitiendo por miedo a perder lo que quizás ya no está? Compártelo en los comentarios, porque reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Y si decides hoy hacer algo distinto, aunque sea un gesto pequeño, habrás comenzado un nuevo capítulo. Uno donde tú no solo reaccionas, sino eliges. Donde no solo das, también te das valor. Sigamos, porque la siguiente clave estoica nos invita a ir más allá del cambio y abrazar el silencio como una forma de libertad.
Aprende a retirarte sin explicaciones. ¿Alguna vez te has sentido cansado de tener que explicarte todo el tiempo? De justificar decisiones que en el fondo sabes que son tuyas, legítimas, necesarias. Hoy vamos a explorar una enseñanza estoica que puede cambiar la forma en que enfrentas esos momentos. El poder de retirarte en silencio. Entiendo. No todo final necesita palabras. No toda despedida exige una explicación. A veces, lo más sabio, lo más respetuoso contigo, es dar un paso atrás sin dar razones. Porque quien no vio tu valor cuando estabas presente, difícilmente entenderá por qué te vas ahora. Y además, no tiene por qué hacerlo. Vivimos en una cultura que exige explicaciones constantes. Queremos cerrar ciclos con discursos, con justificaciones, con detalles que rara vez consuelan. Pero muchas veces esas explicaciones no cierran nada. Solo prolongan lo inevitable, lo alargan, lo repiten. Explicamos no para sanar, sino para quedarnos un poco más, para no soltar del todo. Y eso duele más. Explicar no siempre cierra. A veces solo prolonga lo que ya se rompió. No malgastes tus palabras cuando ya no hay quien escuche. El estoicismo lo enseña con firmeza. Cuando algo ya no se alinea con tus valores, cuando la energía que das no encuentra eco, retirarte es una forma de amor propio. Y no necesitas justificarte. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y retirarse sin palabras es vivirla en silencio. Para entender mejor esta idea, escucha la historia de Laura, una mujer de 58 años que llevaba más de una década en una relación donde, aunque no había gritos ni conflictos grandes, tampoco había escucha, tampoco había presencia, solo un vacío cotidiano que iba creciendo. Ella hablaba y él apenas levantaba la vista del teléfono. Ella proponía cosas, él postergaba sin interés. Una noche, en medio de otra cena silenciosa, Laura se levantó, recogió su plato y con una voz tranquila dijo, no voy a seguir sentándome donde no se me escucha. No gritó, no lloró, no pidió que él cambiara, no explicó nada más, solo se fue. Y en ese acto simple encontró algo que hacía años no sentía, paz. No necesitó justificar su decisión, porque quien vive desconectado no puede comprender lo que has venido sintiendo día tras día. Su silencio fue su cierre, y ese tipo de cierre es profundo, es definitivo, porque no depende de que el otro entienda, depende de que tú ya no tengas nada más que decir. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Empieza observándote. Pregúntate, ¿cuántas veces hablas por obligación? ¿Cuántas veces sientes que debes justificar cada límite que pones? Si notas que tus palabras ya no abren puentes, sino que caen al vacío, tal vez sea momento de guardar silencio, no como castigo, no por orgullo, sino por respeto. Puedes comenzar con pequeños gestos. En lugar de explicar por qué no puedes estar disponible todo el tiempo, simplemente no estés. En vez de justificar cada no, di no con serenidad. Y si una relación te exige explicaciones que no estás dispuesto a dar, recuerda esto. Tu coherencia es más valiosa que la aprobación de los demás. Esta práctica conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo el otro reacciona, ni si entenderá tu punto de vista. Pero sí puedes controlar si eliges quedarte en un espacio donde ya no eres escuchado. También se relaciona con el concepto de amor fati. Aceptar con dignidad el fin de un ciclo, sin pelearlo, sin disfrazarlo, y con premeditatio malorum, que nos prepara mentalmente para esos momentos en que tendremos que marcharnos sin aplausos, sin comprensión, pero con integridad. Lo más poderoso de retirarte sin explicaciones es lo que te devuelve. Te devuelve claridad, te devuelve energía, te recuerda que no necesitas convencer a nadie para validar lo que sientes,
que no estás obligado a dar razones cuando el respeto se ha perdido. Porque el silencio, cuando nace desde la conciencia, se convierte en lenguaje, en límite, en mensaje. Y ahora quiero dejarte con una reflexión. ¿Alguna vez sentiste alivio al marcharte en silencio, sin más explicaciones que tu propio bienestar? Compártelo en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a alguien más que hoy también necesita soltar. Y recuerda, el silencio no es debilidad, es la forma más serena de decir, ya no me quedo donde no soy valorado. Cuando eliges retirarte sin ruido, no huyes, te liberas. Y en esa libertad, empieza una nueva lección. No todos merecen tu reacción. ¿Alguna vez sentiste que reaccionar solo empeoraba todo? Que, por más justificada que fuera tu respuesta, la otra persona no estaba lista para escucharla. Que tu energía, tu palabra y tu emoción no estaban siendo valoradas. Hay momentos en los que aprender a no reaccionar no es una señal de debilidad, sino de poder interior. Y eso, los estoicos lo sabían bien. No todos los ataques requieren defensa. No todos los comentarios merecen una réplica. No todas las provocaciones justifican una respuesta. Reaccionar, en muchos casos, es darle al otro exactamente lo que estaba buscando. Tu paz, tu equilibrio, tu centro. Cuando reaccionas, estás entregando tu energía, tu atención, tu tiempo, a algo que quizás ni siquiera lo merece. Epicteto lo dijo con claridad. Si alguien te provoca, recuerda que tú eres quien se provoca a sí mismo, porque no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es el insulto el que te hiere, es el poder que tú le das. No es la crítica la que te desestabiliza, es el espacio que tú permites que ocupe dentro de ti. Y eso cambia todo. Esto no significa que debas callar siempre o tolerar lo intolerable. Significa que tienes el poder de elegir cuándo hablar, cómo actuar y, sobre todo, cuándo guardar silencio. Porque el silencio, cuando nace desde la conciencia, se convierte en protección. Y porque reaccionar desde el impulso rara vez construye algo útil. Cuando reaccionas desde la calma, lo haces desde la libertad. Para ilustrarlo, déjame contarte la historia de Jorge, un hombre de 64 años que trabajó durante 3 décadas como maestro. Durante sus últimos años, enfrentó comentarios constantes de un colega más joven que lo criticaba por hacer las cosas a la antigua. Al principio, Jorge intentó dialogar, explicó, argumentó, pero notó que cada explicación solo alimentaba más críticas, hasta que un día simplemente decidió no responder. Escuchaba con calma y seguía su camino. Con el tiempo, el otro se cansó, porque no había reacción que lo alimentara. Y lo más importante, Jorge seguía enseñando con pasión, sin resentimiento, sin perderse en el ruido. A veces, el mayor acto de inteligencia emocional no es responder, sino elegir no hacerlo, no por cobardía, sino por claridad, porque sabes que tu energía es limitada y que no puede ser entregada a cualquiera que venga a alterarla. Empieza por preguntarte, ¿esto merece mi energía? ¿Esta situación, esta persona, este momento, justifica que yo pierda mi paz? Si la respuesta es no, respira. Guarda silencio. Da un paso atrás. La práctica estoica no es reaccionar menos, es reaccionar mejor, más lento, más lúcido. Puedes entrenarlo de forma sencilla. Cada vez que sientas el impulso de contestar algo que te molesta, retrasa tu respuesta 5 segundos. Respira. Evalúa si ese comentario dice más de la otra persona que de ti. Y luego decide si vale la pena. Muchas veces, esos 5 segundos te salvan de horas de desgaste. Esto está profundamente relacionado con la dicotomía del control.
No puedes controlar lo que otros dicen, hacen o piensan, pero sí puedes controlar tu respuesta. También se vincula con la ataraxia, esa serenidad del alma que los estoicos consideraban esencial, una paz que no depende del silencio exterior, sino del dominio interior. Y quizás lo más transformador, cuando dejas de reaccionar a lo que no lo merece, empiezas a tener más energía para lo que sí, para lo que te nutre, para lo que sí importa. Y eso cambia tu día, tus vínculos, tu vida entera. Ahora dime, ¿cuántas veces te agotaste reaccionando ante personas que no querían comprenderte, sino provocarte? ¿Qué pasaría si hoy eliges no entrar al juego? Si en vez de responder, respiras y sigues, compártelo en los comentarios. Tal vez tu historia sea el empujón que alguien más necesita para dejar de desgastarse inútilmente. Y no lo olvides, no reaccionar no es rendirse, es gobernarte a ti mismo. Y quien se gobierna es libre. Ahora sigamos, porque la próxima clave estoica habla de algo aún más poderoso. Cómo tu ausencia puede llegar a decir mucho más que cualquier palabra. Hazte inalcanzable. Hay una trampa silenciosa que muchos construyen sin saberlo. Estar siempre disponible. Estar para todos, a toda hora, en todo momento, creyendo que eso garantiza vínculos fuertes. Pero lo que está siempre al alcance deja de ser valioso. Lo que nunca se retira, se da por hecho. Y lo que siempre responde primero, termina siendo ignorado. Un joven llamado Pablo solía estar ahí para todos. Respondía mensajes al instante, decía que sí a cada invitación, asistía a reuniones que ni siquiera disfrutaba. Pero un día se dio cuenta de algo doloroso. Nadie preguntaba por sus propios sueños. Nadie notaba si él estaba cansado, si tenía algo que contar. Y entonces decidió hacer algo distinto. Dedicó ese tiempo a sus proyectos y algo cambió. No afuera, dentro de él. Hacerse inalcanzable no es cerrarse, es aprender a regular el acceso a ti. Es darte cuenta de que tu presencia tiene valor y que ofrecerla sin medida es regalar lo que más cuesta construir. Tu energía, tu atención, tu tiempo. No se trata de jugar a desaparecer, se trata de evolucionar. Marco Aurelio lo intuía cuando decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. En este caso, podríamos decir, la mejor respuesta es tu silencio y tu distancia. Teresa lo entendió con el paso de los años. A sus 60, se dio cuenta de que era siempre ella quien cuidaba, llamaba, organizaba. El día de su cumpleaños, nadie la llamó, nadie preguntó cómo estaba. Y entonces, sin enfado, sin palabras, simplemente se retiró. Dejó de estar, dejó de buscar. Al principio, nadie lo notó, pero con los días comenzaron a llegar los mensajes. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Cuando alguien le preguntó por qué se había alejado, Teresa sonrió y dijo: no me fui, solo volví a mí. Esa frase marcó su nuevo comienzo. Ese tipo de distancia no es para herir, es para sanar. Es para poner límites sin gritar, es para mirar hacia adentro y preguntarte: ¿a cuántos lugares sigo yendo solo por costumbre? ¿A cuántas personas sigo respondiendo solo por miedo a perderlas? ¿Cuánto tiempo me quito para sostener vínculos que no me sostienen? Hacerse inalcanzable empieza con la dicotomía del control. No puedes forzar que otros te valoren, pero sí puedes elegir dónde invertir tu energía. Esto te lleva al amor fati. Aceptar que algunos vínculos no crecerán contigo y que eso no es fracaso, sino proceso. Y con la premeditatio malorum, te preparas para el vacío inicial, sabiendo que dará paso a algo mejor, más consciente, más recíproco. El estoicismo no te pide que te alejes por orgullo, sino que te observes con honestidad, que notes dónde se gasta tu energía y dónde florece.
Que entiendas que volverte menos accesible no es un juego de poder, es un acto de autorrespeto. Y que tu ausencia, cuando nace de la claridad, puede ser más reveladora que 1000 palabras. No necesitas desaparecer. Basta con dejar de estar donde no te cuidan. Basta con no correr detrás de quienes no caminan contigo. Basta con entender que quien realmente quiere estar en tu vida, hará el esfuerzo. Y si no lo hacen, también es una respuesta. Empieza con algo simple. No respondas siempre de inmediato. Di que no sin culpa. Aparece cuando lo sientas, no por deber. Llena tu tiempo de lo que te hace bien. Porque cuando te eliges a ti, el mundo también aprende a elegirte. No por insistencia, sino por presencia auténtica. Y un día sin buscarlo, te darás cuenta de que te has convertido en alguien que no necesita ser perseguido ni probado. Tu vida será tan rica por dentro que no necesitarás validación constante. Serás tú, sereno, claro, inalcanzable, no porque huyes, sino porque ya no te ofreces a cualquier precio. Piensa ahora, ¿hay lugares donde te sigues presentando por miedo a desaparecer? ¿Personas que solo te recuerdan cuando ya no estás? ¿Vínculos que te exigen estar, pero no saben cuidarte? Tal vez no necesitas decir nada. Tal vez lo que necesitas es espacio, distancia, silencio, porque hacerse inalcanzable no es huir, es regresar a ti y desde ahí construir un amor que valga la pena, empezando por el tuyo propio. El pasado ya no te pertenece. Hay algo que hacemos sin darnos cuenta. Volvemos, una y otra vez, al lugar donde nos rompieron. A ese recuerdo que duele, a esa conversación inconclusa, a ese ¿y sí? Nos quedamos atrapados en un tiempo que ya no existe, como si revivir el dolor pudiera cambiar el final. Pero no puede, porque el pasado, aunque lo recordemos 1000 veces, ya no nos pertenece. Es difícil aceptarlo, porque el pasado trae respuestas, trae historias, trae emociones que aún laten dentro de nosotros, pero también nos encadena, nos roba el presente. Y cuando vivimos mirando hacia atrás, no avanzamos, solo giramos en círculos. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez implacable. El pasado y el futuro no nos pertenecen, solo el presente es nuestro. Y es que el pasado es un libro cerrado. No puedes editarlo, no puedes borrar párrafos ni reescribir capítulos. Puedes aprender, puedes agradecer, pero no puedes volver. Y si insistes en quedarte allí, te perderás lo único real, el ahora. Marina tenía 63 años cuando decidió dejar de mirar atrás. Durante décadas se preguntó por qué su hermana, con quien había compartido toda la infancia, simplemente se distanció sin explicación. Cada Navidad, cada cumpleaños, se repetía la escena del silencio. Y cada año, Marina revivía el abandono, buscando en su mente las palabras que nunca llegaron. Hasta que un día, en medio de una caminata sola al atardecer, pensó: ¿y si esta historia ya no tiene más que enseñarme? Y por primera vez, en lugar de buscar una respuesta, decidió abrazar el momento presente. Dejó de esperar una llamada y comenzó a llamarse a sí misma. Soltar no es olvidar. Soltar es entender que seguir mirando hacia atrás no cambia nada, pero sí te impide ver lo que tienes delante. Y en ese acto, sencillo pero profundo, Marina recuperó su vida. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de nuestro apego a ellos. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, cuando se convierte en obsesión con lo que fue, se transforma en un ancla, una que arrastramos sin darnos cuenta, hasta que decidimos soltarla. ¿Y cómo se suelta un pasado que duele? No se trata de negar lo vivido, se trata de honrarlo, de mirarlo con compasión,
de agradecer lo que enseñó, incluso si dolió, porque incluso el dolor trae lecciones, incluso las ausencias nos revelan quiénes somos. Y cuando logras ver eso, el pasado deja de ser prisión y se convierte en maestro. Puedes empezar con un acto simbólico, escribir una carta que nunca enviarás, caminar por el lugar que tanto significó y despedirte en silencio. Mirarte al espejo y decirte, ya está, hoy elijo mirar hacia adelante, porque el cambio comienza con una decisión, una tan simple como poderosa, dejar de alimentar lo que ya se fue. Este proceso se enraiza en la práctica estoica del amor fati, amar tu destino tal como fue, no idealizar lo que pudo ser, no luchar contra lo que ya fue escrito. También se conecta con la premeditatio malorum, prepararnos mentalmente para los finales, para las pérdidas, para los cierres no deseados, sabiendo que todo es parte del camino. Y por supuesto, con la dicotomía del control, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo nos relacionamos con él. A veces creemos que si entendemos lo que pasó, sanaremos. Pero no siempre hay explicación, no siempre hay justicia. Y aprender a vivir sin esas respuestas también es madurez, también es libertad. Así que hoy, pregúntate, ¿qué historia estás repitiendo en tu mente que ya no necesita más atención? ¿Qué conversación imaginaria estás reviviendo mientras la vida te habla desde el presente? Tu paz no está en lo que pasó. Tu paz está en lo que elijas hacer ahora, con lo que te queda, con lo que eres y con lo que decides construir. Recuerda esto, el pasado no tiene derecho a arruinar tu presente, a menos que tú se lo permitas. Sigamos, porque aún hay mucho por construir, y lo mejor aún no ha llegado. El dolor no te destruye, te moldea. ¿Alguna vez sentiste que el dolor te estaba desbordando por dentro? ¿Que no ibas a poder con lo que la vida te acababa de colocar enfrente? Tal vez fue la pérdida de alguien, una traición inesperada, una enfermedad, o simplemente el momento en el que te diste cuenta de que estabas solo, más solo de lo que pensabas. En ese instante, cuando el alma parece agrietarse, uno cree que se rompe para siempre. Pero hay algo que a menudo olvidamos. El dolor no viene solo a destruirte, viene a mostrarte quién eres realmente. Cuando todo va bien, es fácil mantener la calma, la sonrisa, el equilibrio. Pero es en medio del dolor donde se revelan nuestras verdaderas raíces, lo que nos sostiene, lo que hemos construido dentro. Por eso, los estoicos no le temían al sufrimiento. Lo miraban de frente, lo aceptaban, porque entendían que la vida, para ser vivida con totalidad, incluye tanto la alegría como el dolor. Epicteto decía, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Y esa es la clave. El dolor puede hundirte o puede moldearte. Mariela tenía 58 años cuando su esposo la dejó sin previo aviso. 25 años de matrimonio, hijos ya grandes, una vida aparentemente estable y, de pronto, el vacío. Días enteros sin hablar, noches en vela, una soledad que pesaba como nunca antes. Al principio se resistió, lloró en silencio, se culpó. Pero un día, al mirarse al espejo, se dio cuenta de algo. Su vida seguía, aunque él ya no estuviera, aunque las promesas no se hubieran cumplido. Ella todavía respiraba, y con eso, con esa sola certeza, decidió comenzar. No hizo nada grandioso. Empezó por caminar, por escribir en una libreta cada pensamiento que la atormentaba, por preparar su café con más calma, y con cada acto pequeño fue volviendo a sí misma. El dolor seguía ahí, sí, pero había dejado de gobernarla, porque ahora tenía un propósito, reconstruirse desde dentro. Ya no quería volver a ser la misma, quería ser nueva, más consciente, más fuerte, más ella,
Ese es el verdadero poder del dolor. No lo eliges, no lo controlas, pero puedes transformarlo. Puedes decidir que no sea tu final, sino tu punto de partida. Séneca lo explicaba así: la adversidad es la ocasión de la virtud. Cuando todo se derrumba, tienes la oportunidad de elegir los cimientos con los que volverás a levantarte. La transformación no es rápida, ni cómoda. Requiere paciencia, requiere silencio, requiere que te sientes contigo mismo y no huyas, que no busques distraerte, que no quieras llenar el vacío a toda costa, porque solo cuando te permites estar en el dolor es cuando realmente empiezas a comprenderlo. Y en esa comprensión nace la sabiduría. El estoicismo no propone la frialdad, propone la claridad, la templanza, la capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. Porque cuando puedes mirar tu dolor sin miedo, sin negación, sin drama, entonces el dolor pierde el poder de controlarte. Se vuelve lo que es, una parte de la vida, no su totalidad. Puedes empezar hoy. No necesitas grandes gestos. Solo pregúntate: ¿qué parte de mí necesita ser escuchada? ¿Qué herida sigo escondiendo bajo la apariencia de que todo está bien? Escríbelo. Dilo en voz alta si puedes. Permítete llorar si lo necesitas, pero luego, levántate. No con prisa, no con rabia, con dignidad, con compasión hacia ti. Este proceso se relaciona profundamente con el concepto de amor fati. Amar también lo que duele, no porque sea placentero, sino porque es parte del camino, parte de tu historia, parte de tu formación interior. También se vincula con la dicotomía del control. No puedes evitar lo que la vida te lanza, pero sí puedes elegir cómo responder. Y con la premeditatio malorum, los estoicos entrenaban la mente para aceptar lo peor. No por pesimismo, sino para estar preparados y no quebrarse al primer golpe. El dolor moldea, afila, despierta, revela. Lo que parecía una pérdida, a veces era una liberación. Lo que parecía injusto, a veces era necesario. Pero solo lo verás si te permites avanzar. Si no haces del dolor una residencia, sino un tránsito. Y ahora que hemos recorrido tantas claves juntas, quiero que esta última quede grabada con fuerza. El dolor no te define. Lo que haces con él, sí. No eres lo que sufriste. Eres lo que elegiste construir después. Así que, si hoy aún llevas heridas abiertas, no te sientas débil, no te escondas, no te juzgues. Estás en el camino, un camino profundo, honesto, real. El dolor te tocó, sí, pero no te quebró, te reveló. Y eso, amigo, amiga, no es el final. Es el comienzo de una vida más consciente, más fuerte y más libre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más que simples respuestas. Busca paz, busca fuerza, busca volver a ti. Hoy recorrimos 8 enseñanzas que no prometen evitar el dolor, pero sí te enseñan a transformarlo, a hacer del silencio una forma de respeto, de la distancia una forma de autocuidado, y del tiempo tu mejor aliado. La lección más importante es esta: no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí quién eliges ser ante eso. Ahí está tu poder, en decidir, en contenerte, en no dar explicaciones cuando ya no son necesarias, en dejar atrás sin resentimiento, en permitirte sanar sin permiso. Y ahora, da un paso pequeño, uno solo. Apaga el ruido, respira, elige una de estas claves y practícala hoy. Tal vez no notes un cambio inmediato, pero tu alma sí. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, por ti, porque mereces rodearte de ideas que te nutren, no que te agotan. Y cuéntame,
¿Qué parte de este video se quedó contigo? ¿Qué frase? ¿Qué historia? ¿Qué emoción? Te leo. Y si quieres seguir este camino, en el siguiente video hablaremos de algo esencial. Cómo encontrar refugio en lo que te apasiona, incluso cuando el mundo se vuelve frío. Porque dentro de ti siempre hay un fuego que espera ser encendido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo paso.